Vamos a abrir ya la posibilidad de que los asistentes al debate planteen las preguntas. Hay un micrófono por ahí, creo. ¿Alguien lleva un micrófono por ahí? ¿Podemos ordenar las preguntas, si os parece bien? ¿Cuántas son más o menos? ¿Cuántas son más o menos? 150. Si os parece bien, para que no andemos desfilando con el micrófono, hacemos 3 preguntas de 3 personas distintas y las respondéis los dos brevemente. Cuanto más breve seáis, pues más preguntas podremos hacer. Venga. Buenas tardes, hola, buenas tardes. Bueno, creo que si Peces Barba estuviera aquí, estaría muy orgulloso de ver 1000 y pico personas que nunca jamás la Universidad Carlos III se había concentrado de esta manera. Muchas gracias. En segundo lugar, Peces Barba estaría avergonzado de que un socialista como Pedro Sánchez de su partido tampoco estuviera aquí. Un compromiso y una pregunta. Compromiso. El lunes os veis en El País con Pedro Sánchez. ¿Le podéis decir que cómo es posible que le haga zumos de kiwi, piña y naranja a Bertín Osborne y no venga aquí a hablar con nosotros? Compromiso. Muchas gracias. La segunda pregunta ya más temática. Esta semana, como sabéis... Hazles alguna difícil, ¿no? ¿Alguna pregunta difícil? Esta es la difícil, como sabéis, la siguiente semana en París se celebra la cumbre contra el cambio climático. Vamos a repasar un poco. Hay una situación muy complicada en próximas décadas, es muy complicado lo que va a pasar, lo que puede pasar. Rajoy, no sé si todavía sigue asesorado por su catedrático de física de Sevilla, que decía que no existía cambio climático. Pedro Sánchez, yo no sé si va a seguir con las puertas giratorias. Garzón, yo no sé si seguirá abriendo minas de carbón. Albert, ni una sola palabra de cambio climático en su programa. Bueno, ni una. Yo he leído todo el programa de internet. No está publicado, bueno, lo presentamos el domingo. Espero que Carolina Punset haya tenido esa influencia. Carolina, para si te sirve, Carolina Punset, y la conocerás, es la responsable de Medio Ambiente de Ciudadanos y es la que ha hecho el programa. Exactamente, se lo agradezco y era la pregunta, porque solo no estaba. Y a Pablo Iglesias, usted, programa energético brillante, me quito el sombrero, el mejor que hay. Segunda pregunta, en materia económica, habla de políticas expansivas, lo cual nos lleva a un deterioro ecológico que las emisiones las sigue aumentando. ¿Cómo conjuga entonces esto? ¿Qué podemos ser real, qué podemos no? Y muchas gracias a Demos, es una auténtica maravilla estar aquí y muchas gracias a todos los asistentes. Pablo. Muchísimas gracias por las 2 preguntas. A la primera, por supuesto, cuenta con el compromiso de que se lo diremos a Pedro Sánchez y le añadiremos el tono irónico que tú le has puesto. Respecto a la segunda pregunta, muchas gracias por hacerla. Nosotros nos reunimos hace poco con 3 organizaciones, con Greenpeace, con Amnistía Internacional y con Oxfam, y nos comprometimos con ellos a un cambio de la Constitución que pusiera los derechos sociales al mismo nivel que los derechos civiles y políticos, incluyendo los derechos medioambientales. ¿Cómo puede haber, y es una excelente pregunta, expansión económica con desarrollo sostenible? Pues apostando por las renovables. Nosotros tenemos un plan de renovación de la energía que apueste por lo fundamental en este país, que es el sol y el aire, y no solamente porque sea mucho más sostenible en términos medioambientales, sino porque económicamente es más eficiente. Alguien se pregunta, y yo le lanzo la pregunta al ver que está aquí, ¿por qué hay que mantener en este país la energía nuclear? La energía nuclear no solamente es un peligro para la salud pública, como vimos tras Chernóbil y tras Fukushima. El problema de la energía nuclear es que es ineficaz en términos económicos. ¿Por qué muchos partidos en España defienden la energía nuclear? Porque tienen a políticos, a exministros, a expresidentes de esos partidos en empresas como Iberdrola que tienen mucho interés en la energía nuclear. Nosotros prohibiremos en la Constitución las puertas giratorias, porque no puede ser que empresas energéticas que nos cobran la 4ª electricidad más cara de Europa estén continuando con una energía nuclear que no solamente es un peligro para la salud de nuestros hijos y de nuestros nietos, sino que además es absolutamente ineficaz en términos económicos. Como te decía, el programa lo presentamos este domingo. Carolina es la responsable de Medio Ambiente, además es el responsable de algunas plataformas medioambientales. También tenemos esa reunión esta misma semana, que creo que son las mismas entidades que se han reunido también con Podemos y nos reunimos nosotros,
Pero un compromiso, efectivamente, es decir, el futuro no nos pueden hacer creer que el futuro en España no pueden ser las renovables. Se tiene que hacer bien, hay que invertir en I+D+I en esas empresas, es decir, hay que hacer una energía renovable pero más competitiva. Es verdad que ha estado subvencionada, hay que dejar de hacer la política poco a poco de subvención, pero que sea más productiva, hay que invertir dinero en I+D+I. Es verdad que la energía nuclear tiene que ir desapareciendo poco a poco, pero también es verdad que a ver si hacemos el debate de cerrar inmediatamente la energía nuclear y no participe del mix energético y subimos un 50% el coste energético en plena pobreza de muchas familias. Hay que hacerlo paulatinamente, económicamente tenemos que tener una factura de luz sostenible. Yo estoy de acuerdo que el futuro no pasa por la nuclear, el futuro inmediato pasa por la energía renovable y España no puede tener un impuesto sobre el sol. Nosotros nos comprometemos a derogar el impuesto de autoconsumo, el impuesto al sol que ha puesto el Gobierno del Partido Popular. Con permiso, como estáis hablando de energías renovables, una pregunta directa, de respuesta directa. ¿El Estado debe rescatar una compañía como Abengoa, sí o no? Si el Estado rescata una compañía como Abengoa, al estar gastándose el dinero de los ciudadanos, quiere decir que la gestión de esa empresa pasa al control de los ciudadanos. Lo que no puede volver a pasar es que con el dinero de los ciudadanos se rescate una empresa para que se socialicen pérdidas. Si se socializan pérdidas, después se socializan los beneficios. Albert, pues, la verdad, en eso estamos de acuerdo. Los bancos han sido el ejemplo. Nos vendieron que había que rescatarlos para que dieran dinero a la gente y prestaran préstamos a los ciudadanos y a las empresas y resulta que era para cuadrar las cuentas de esos bancos, dar sueldos vitalicios y de luego algunos tener que cerrarlos y pagarlos a un euro, ¿no?, de precio, mal vendidos del dinero público. Así que yo no soy partidario del rescate de todo y de todas las empresas, porque luego la pagamos de impuestos y recortes, no nos engañemos. En todo caso, y si se rescata algo en España, que sea con un objetivo social. Es decir, no podemos tener bancos rescatados. Tenemos 100.000 viviendas, ya sé que no es el tema, pero 100.000 viviendas de la Sareb, de los pisos que están en el erario público, están en nuestro patrimonio y están vacíos y hay gente que no tiene techo, ¿no? Entonces, si rescatamos cosas, que sea para que tenga un fin social. Yo no soy partidario, insisto, de salvar los muebles a empresas que no hayan hecho las cosas bien, porque entonces hay que salvar al fontanero, hay que salvar al taller de la puerta de la esquina, al bar y a cualquier comerciante, ¿no? Pues no soy partidario. vamos con más preguntas de los espectadores, a los que os pido también brevedad en el planteamiento de la pregunta, porque si no ellos se contagian de vosotros y no hay... Hola. Hola. ¿Dónde estás? Creo que tenemos una duplicidad. ¿Dónde estás? Yo no sé. Empieza. A ella la veo, a él no. ¿Dónde está él? Yo estoy aquí. ¿Allí? Lo mío es muy corto. Dale, Entonces tú. A ver, no, yo simplemente habéis hablado de pacto nacional con respecto a la educación, entonces también pues presupongo que se meterá también al PSOE y al PP, entonces era simplemente saber sobre a la hora de pactar qué líneas rojas en temas como la religión dentro de los colegios vais a llevar cada uno a la hora de pactar. Gracias. Planteamos la siguiente pregunta y así vamos adelantando. Ven. No sé si funciona. Sí. La mía es muy rápida, me piden brevedad. El fraude fiscal es difícil de determinar, las duplicidades son muy difíciles de determinar. El profesor Conde Ruiz ha dicho que solo el 3% de los contribuyentes pagan 60.000 euros o más al año. Unos proponen rebajarle el IRPF al 97% de la población, otros solo subírselo a un 3%. ¿Qué más medidas fiscales van a tomar para pagar los derechos? Líneas rojas en pacto de educación Sí. y asunto religioso. Bueno, yo creo efectivamente que no podemos tener, como hemos tenido 8 leyes educativas, la única propuesta del PSOE es derogar la del PP derogarlo del PSOE, y yo prácticamente creo que la mayoría de españoles estamos hartos de eso. En eso yo creo que el debate no es, en este caso, educación por la ciudadanía sí, religión sí o no. Hay que tener libertad y respeto. Y yo creo que en la educación pública la religión no es una asignatura, quien la quiera hacer optativamente que la haga, pero no es una asignatura del currículum como es actualmente. Ese debate está solventado, la separación Iglesia-Estado está bastante solventada, y en la educación pública y concertada, evidentemente la concertada, quien escoge una escuela concertada pues ya sabe lo que hay, pero en todo caso yo creo que la religión no puede ser uno de los debates de ese pacto nacional, que es lo que pretende el PP y el PSOE. Hay que hablar de fracaso escolar, de idiomas, de productividad, de otra manera de enseñar y de pensar en la escuela, de profesorado, de formar a nuestros profesores. Así que yo, desde luego, le aseguro que nuestro debate sobre el Estado, el Pacto de Estado sobre la educación, no va a ser el debate clásico PP-PSOE. Creo, insisto, respeto a quien lo quiera, libertad y, sobre todo, aconfesionalidad en las aulas públicas, ¿no? ¿La segunda o la primera? Pablo. Respecto a la primera, mira que yo estoy de acuerdo con el Papa Francisco en casi todo lo que dice, pero considero que en nuestro país tiene que ser una realidad la separación de la Iglesia y el Estado.
y pienso que hay que proteger la libertad de culto, pero por ser muy claro, muy preciso y muy conciso. Catequesis en centros públicos, no. Otra cosa es que se estudie historia de las religiones, pero catequesis no. Vamos al fraude, sí. Bien, bueno, nosotros hemos cuantificado nuestra reforma del IRPF y el complemento salarial en 7.800 millones de euros. A la vez hemos planteado una reforma en el ámbito de las diputaciones, de la burocracia administrativa y política, de la sobreestructura en lo político y no en lo público, que calculamos que puede tener un ahorro de 5.000 millones, más la persecución del fraude, calculamos 20.000 millones. Otros partidos son más, ponen más, otros en este sentido somos más prudentes, creemos que se pueden recuperar 20.000 millones de euros. Es sostenible rebajar el IRPF para la inmensa mayoría de españoles y complementar salarialmente con 7.800 millones si vas a recaudar 20.000 millones más y 5.000 millones más de una reforma. Nuestros números cuadran, así que yo creo que bajar el IRPF un poco, un 3% como mínimo a la inmensa mayoría de españoles, permite que cobres más, porque la nómina te retiene menos y por tanto cobras más, permite reactivar el consumo y al reactivar el consumo también recaudas más. Así que yo creo que hay que aliviar a la clase media y trabajadora y no castigarla con esa subida de IRPF que algunos plantean, entre ellos el Partido Popular, que lo ha subido, contrario a lo que decía en su programa. Es posible cuadrar las cuentas con una reforma de IRPF moderada y es posible luchar contra el fraude fiscal, cosa que no han hecho desde luego, con amnistías fiscales como la que ha hecho el Partido Popular, perdonándole el dinero a los defraudadores. Seguro que no podemos recaudar para bajar el IRPF. Si hacemos lo contrario, perseguir el fraude, sí que podremos bajar el IRPF a la gente. Muchas gracias por la pregunta. Medidas concretas para luchar contra el fraude, eliminación de pantallas tributarias como la SICAV y control de los paraísos financieros. La prescripción de los delitos fiscales tiene que pasar a 10 años y nosotros decimos que a partir de 50.000 euros y el tipo penal agravado a partir de 120.000 euros. Decimos hay que subir el IRPF solamente en los tramos que va de 60.000 euros a 300.000 euros. ¿Cuántas personas en España ganan entre 60.000 euros al año y 300.000 euros al año? Solamente el 5% de los asalariados. ¿Cuál es el impuesto más eficaz para favorecer el consumo? Rebajar el IVA. Y por eso nosotros decimos 4% de IVA superreducido a más alimentos y a más bebidas, 10% a los suministros eléctricos, porque no se puede consentir que haya personas a las que les corten la luz y la calefacción por no poder pagar. Y subimos el IVA a los productos de lujo. Quien se quiera comprar un yate, que es una cosa muy legítima, tendrá que pagar el 25%. Impuesto de patrimonio, el mínimo exento lo bajamos de 700.000 a 400.000. La primera vivienda, por supuesto, está exenta hasta 300.000 euros. En las comunidades autónomas, que dejen de competir entre ellas, que no le sea más barato a la duquesa de Alba venirse a morir en Madrid que morir en su ducado. Impuesto de sucesiones, solamente a las altas rentas. Impuesto de sociedades, que los tipos reales se aproximen a los tipos nominales, y planteamos además impuestos especiales a los bancos. El impuesto de solidaridad extraordinario. Entidades financieras que hayan recibido dinero de los españoles van a tener que pagar durante un tiempo un impuesto de solidaridad para que devuelvan a España lo que España y sus ciudadanos les han prestado, y al mismo tiempo impuestos a las transacciones financieras, muy poquito, el 0,1% a la venta de acciones y de bonos y el 0,01%, muy poquito, a la venta de productos derivados. Así, esos sectores financieros que se han enriquecido durante la crisis tienen que ajustarse también un poquito el cinturón, y no solamente se lo tienen que ajustar los pequeños empresarios, los autónomos, los asalariados y los parados que tienen que pagar el IVA. Más preguntas. Aquí. Hola, muy concretamente, han criticado ambos la ley electoral porque les parece injusta. ¿Qué propuesta concreta llevan Podemos y Ciudadanos de reforma de la ley electoral para estas elecciones? Muchas gracias. ¿Voy? Que quiera empezar. Con ello. Esta es buena. Como quieras. Como quieras. Por una parte, la circunscripción acabamos con la provincia, porque la provincia territorialmente no representa ningún espacio democrático. Aquí creo que estaré de acuerdo con Albert en que las diputaciones provinciales hay que suprimirlas y que las comunidades autónomas tengan esas competencias. Circunscripciones autonómicas que harían que los efectos de la ley DON no fueran tan mayoritarios y mantuvieran cierta proporcionalidad, y luego copiamos a los alemanes. Los alemanes tienen un resto en el que se establece no solamente lo que se vota por cada circunscripción, sino que se hace
una circunscripción nacional y una parte de los diputados y diputadas entran por esa circunscripción. De esta manera se representa el principio de proporcionalidad que establece la Constitución española. Albert. Bueno, pues nosotros proponemos en eso, yo creo que una revolución en el modelo actual. Tenemos un modelo con listas cerradas y bloqueadas, un modelo provincial que muchas veces no conocéis a vuestro candidato porque no se pasa por ahí en 4 años, básicamente, y un sistema en manos de la cúpula de los partidos que no hacen primarias. ¿Qué queremos en la nueva ley electoral? Obligación de que los partidos hagan primarias. Hacer primarias no es un capricho, es una obligación democrática que los partidos que hagamos primarias no lo hagamos voluntariamente solo, sino que para elegir candidatos puedan votar sus militantes. Segundo, queremos un sistema con doble lista. Vais a poder votar por primera vez, si hacemos esa reforma, 2 cosas: a un partido político y a personas. Que haya personas que den cuentas, que rindas cuentas. Diputados de distrito, vamos a hacer un reparto de distritos territoriales a partir de 250.000 personas por habitantes, como hacen en Alemania, y una lista nacional, una lista donde votéis partidos con una lista desbloqueada. Por tanto, esa será una auténtica revolución: 2 urnas, un voto a la persona, vuestro diputado, donde podáis ir a vuestro distrito, a su oficina, que se reúna con vosotros y que pueda representar territorialmente a esa gente, y luego un debate nacional en la lista nacional. Y finalmente, otra gran reforma: las Cortes Generales, sabéis que hoy tienen 2 cámaras, el Congreso y el Senado. El Senado se ha demostrado una cámara ineficiente, una cámara inútil, un cementerio de elefantes para que los que pierden elecciones se retiren allí, en el retiro dorado, con pinganillo incluido. Por tanto, nosotros, ¿qué proponemos? Suprimir el actual Senado e ir a una Cámara donde los gobiernos autonómicos se reúnan para hablar de modelo de financiación, de políticas territoriales, de políticas logísticas del país. Creemos que las representaciones de las comunidades autónomas, creemos que las listas abiertas tienen que entrar en las Cortes, pero vía el Congreso, así que un auténtico cambio de modelo. Sabemos que no va a ser fácil, necesita consensos. Creo que Pablo y yo nos hayamos hablado alguna cosa que seguramente en esto Podemos y Ciudadanos podemos dialogar e impulsar una reforma de esa ley electoral. Va a ser difícil convencer al PP y al PSOE, pero creo que tendremos fuerza para que tengamos una nueva ley para ir a votar en las siguientes elecciones. ¿Quién tiene el micrófono? Venga, las 100 últimas preguntas. ¿Se me oye? Sí, ahora. Es triste que se haya quedado en un eco del pasado todo el tema de los refugiados. Entonces, no quisiera preguntaros acerca de Europa, sino como España, como españoles, como vosotros, 2 posibles futuros presidentes de España, propuestas prácticas a nivel económico y geográfico. O sea, la posibilidad de poder asimilar a tantísimos inmigrantes que están hoy en la frontera muriendo y luchando por sus vidas. Bueno, efectivamente, España tiene que dar asilo político a los refugiados porque lo dice nuestra Constitución, porque así lo queremos. Firmamos un convenio de derechos internacionales, de derechos políticos, que dice que daremos asilo político a aquellos que huyan de una guerra. Los españoles también huimos de una guerra y también nos dieron asilo político en otras partes de España, a muchas de nuestras familias, a muchos de nuestros conciudadanos. Así que hay que dar asilo político, eso no es negociable. El debate de cómo y cuánto es un debate efectivamente europeo, de un contingente europeo. Nosotros somos partidarios de que eso se pueda debatir con el resto de países. Hay países que han abordado ese debate, creo que con responsabilidad. Y finalmente, sinceramente, creo que el Gobierno ha cometido un grave error vinculando yihadismo con refugiados. Si hay verdaderamente algún yihadista entre nuestros refugiados, es el Ministerio de Interior quien tiene que controlarlo y no sembrar la duda sobre todos los refugiados que vienen a nuestro país. En primer lugar, una medida concreta y específica: derogación del protocolo Dublín III. El protocolo Dublín III impide que los refugiados puedan solicitar asilo en las embajadas y consulados de países de la Unión. Esto suena así muy técnico, pero en la práctica es lo que motivó esa foto de la vergüenza de un niño muriendo en la playa. Si los países de la Unión Europea hubieran desactivado el protocolo Dublín III, la familia de ese niño hubiera podido pedir asilo, que tenían derecho, en cualquier consulado o embajada de la Unión Europea en Turquía. En segundo lugar, Europa tiene una responsabilidad histórica. Fuimos un continente que produjo más refugiados que nadie y, por desgracia, las guerras y los conflictos de los que proceden esos refugiados tienen que ver también con las torpezas y los errores de la política exterior de la Unión Europea. Europa tiene que estar a la altura con sus compromisos internacionales en materia de defensa de los derechos humanos y de respeto al derecho de asilo. ¿A quién le toca? Buenas, muchas gracias por venir y
Mi pregunta es, ¿qué opinión os merecen las situaciones lingüísticas como la asturiana, donde los estudiantes no tienen derecho a formarse en su propia lengua, es decir, el bable, y qué haríais al respecto? Empieza Pablo, venga. Todo el respeto hacia la fabla asturiana. Como sabrás, Podemos en Asturias ha presentado numerosas iniciativas para la defensa de esa lengua, que muchos dicen que es una lengua y yo creo que tienen razón. Yo creo que España es un país diverso y proteger esa diversidad es proteger muchas culturas locales que han sido aplastadas. Yo creo que debemos comprometernos en la defensa de todas las lenguas que forman parte de nuestro patrimonio y nuestra riqueza lingüística. Bueno, pues yo como además soy catalano parlante y hablo una lengua que no solo español, tengo la suerte de hablar 2 lenguas oficiales españolas, pues por supuesto que hay que proteger a nuestras lenguas, lo dice la Constitución, ¿no? Pero efectivamente hay que protegerlas todas y en todos los lugares y por tanto tenemos que llegar a un acuerdo, que en las comunidades las lenguas cooficiales puedan ser estudiadas en la escuela, puedan ser conocidas, tengan derecho a utilizar esa lengua, tanto como que en las comunidades cooficiales, no es el caso de Asturias, pero sí de Cataluña, pues puedas también estudiar juntamente en español y en catalán. Por tanto, yo, como entenderán, soy el más convencido de que en las comunidades autónomas tiene que haber convivencia entre lenguas. De hecho, nosotros proponemos un modelo trilingüe para las comunidades autónomas con 2 lenguas cooficiales, en este caso sería con el inglés, así que un convencido de eso, porque algunos lo hemos sufrido, también algunos lo hemos vivido, pero insisto, no enfrentemos nuestras lenguas. Las lenguas son patrimonio de todos los españoles, lo dice la Constitución y además lo queremos la mayoría. Así que unión y diversidad van de la mano y no vayamos al debate, a mi juicio, que algunos pretenden del debate territorial, de enfrentamiento, porque las lenguas son para entendernos, no son para tirárnoslas por la cabeza. Allí arriba. Bueno, buenos días. Quería preguntarles, sabrán que en la última reforma educativa que ha hecho el PP se ha quitado la filosofía de las aulas y precisamente porque hablaban de los derechos civiles creo que conocer autores como Kant o como Rousseau que precisamente trataban esos temas de la libertad individual, de la ética. ¿Cuál es su posición respecto a la filosofía? Y una pregunta añadida, si tuviesen que recomendarme un libro de filosofía, ¿cuál me recomendarían? Tratándose de ti, sin lugar a dudas, la ética de la razón pura. Respecto a lo que significa la filosofía es lo que nos enseña a pensar. Cuando daba clases explicaba a mis estudiantes que lo primero que tienen que hacer es comprender las diferencias entre un concepto y una categoría. Un concepto explica, una categoría clasifica. Sin la filosofía no podríamos pensar la política, sin la filosofía no podríamos pensar tampoco las ciencias naturales. Me parece excelente que se citen autores como Kant, que hablaba de la paz perpetua en un momento en el que la situación internacional de nuestro mundo es tan compleja. Muchísimas gracias por la pregunta. Un país que quiere ser serio, un país que quiere aspirar a que sus jóvenes sepan pensar, tiene que apostar por la filosofía. Bueno, en primer lugar, filosofía, música, humanidades son algunas de las cuestiones que este gobierno efectivamente han sacado de la educación. Y yo creo que las humanidades y la formación es básica, así que nosotros no solo planteamos la filosofía, la música es una de las cosas de las artes y es difícil entender que la gente valore la cultura y pague por la cultura si no valoramos la cultura desde pequeños, ¿no? Por tanto, en nuestro Pacto Nacional por la Educación también queremos recuperar, y creo que en eso también estaremos de acuerdo algunos, asignaturas fundamentales como esa. Y además yo creo que en un momento como el que vivimos, y hablamos de enseñar a pensar y no solo enseñar memorísticamente, pues estamos convencidos de que eso debe ser así. No sé, yo vengo del mundo del derecho y Kant, desde luego, es un referente, ¿no?, de los pilares, no solo un gran filósofo, sino un gran jurista. Por tanto, cualquiera de esas obras de Kant me parece un referente para juristas y también un referente para filósofos. ¿No hay título concreto? Bueno, yo la verdad es que no he leído a Kant un título concreto, pero me da igual. Lo que he estudiado en el mundo de en filosofía política y en el mundo del derecho. Por tanto, las teorías de Rawls también me sirven, sobre el liberalismo social, en fin, no sé, quien usted quiera. Oye, son las 2:15. Habíamos calculado que a esta hora estaríamos terminando.
Tres preguntas más, ¿os parece bien? 3 preguntas más. Yo no tengo prisa, pero... ¿Dónde está el micrófono? Aquí. ¿Pero tienes micrófono? Aquí, aquí. Ahí. ¿Dónde estás? Aquí. No te veo. Aquí, aquí, a la izquierda. Allí, venga. Yo quería preguntar por la situación en las empresas, en el oligopolio de las empresas eléctricas españolas y qué situaciones, o sea, qué medidas concretas proponéis para evitar situaciones, pues como que se pacten los precios, como que no se publiquen los costes de la energía. En fin. Bueno, lo primero, lo decía antes, volver a un árbitro que no esté comprado. Necesitamos un tribunal de la competencia fuerte. Si queremos tener una economía de mercado y no queremos tener oligopolios, si queremos tener precios competitivos, hay que tener un tribunal de la competencia fuerte. Por tanto, que sea independiente del poder político. Actualmente, como saben, seguramente es menos independiente que nunca. Es prácticamente un brazo del gobierno actual. Nosotros queremos devolver esa filosofía, un tribunal de competencia independiente, con expertos al margen y, sobre todo, con incompatibilidades, que no hayan tenido presencia en partidos políticos y, por tanto, aplicar una ley de puertas giratorias, como se conoce coloquialmente, una ley de incompatibilidades dura, para que no tengamos, como hemos dicho antes, pues a gente en los consejos de administración que luego toman decisiones a favor de esos oligopolios. Lo segundo, por supuesto, hay que ser duros para defender la competencia, porque la competencia es mejores precios, mejores servicios y que todo el mundo tenga acceso a eso. Y finalmente, en el ámbito regulatorio, lo que no podemos es hacer, en la misma línea, leyes al servicio de una empresa concreta o un oligopolio. He puesto el ejemplo del autoconsumo. Es evidente que si ponemos un impuesto sobre el sol, a la gente que autoconsume en su propio consumo, estamos poniendo una traba a quien colabora con el medio ambiente y colabora también para tener su propia energía. Así que ese es otro ejemplo de cosas que cambiaríamos en ese sector, que tiene una regulación muy, muy opaca, muy compleja y muy vinculada, lamentablemente, a la política. Si queremos un mercado que funcione, necesitamos árbitros de mercado libres y que la política no meta las zarpas en los oligopolios, ¿no? Pablo. Estoy de acuerdo con algunos de los elementos, pero añadiría más. Uno de los problemas derivados de la situación oligopolística del sector eléctrico en nuestro país pues es que en nuestro país haya ciudadanos a los que les corta la electricidad y la calefacción por no poder pagar, al tiempo que tenemos la cuarta factura eléctrica más cara de Europa. El presidente de Iberdrola llegó a ganar en un día 42.000 euros. La baja eficiencia energética de nuestros edificios seguramente se compensaría con un plan nacional de ahorro energético que nosotros ciframos en 200.000 viviendas en un año, que permitiría reducir el 80% de la demanda energética y reducir el consumo de las familias en 700 euros al año. Hacer un plan de energías renovables tendría que pasar en primer lugar por acabar con esa situación infame en la que exministros y expresidentes se sientan en consejos de administración de esas empresas, porque esa es la base de que un gobierno no le pueda decir a los oligopolios: mire usted, aquí lo que tiene que haber es competencia. Por eso nosotros decimos que la Constitución debe terminar de una vez por todas por las puertas giratorias que comunican consejos de gobierno con consejos de administración de grandes empresas. Un plan nacional de energías renovables tiene que apostar por la generación de un tejido industrial propio. ¿Y por qué? Porque un patriota no puede asumir la situación de dependencia que nuestro país tiene respecto a los combustibles fósiles. No podemos depender del petróleo y no podemos depender del carbón. Y si alguien me pregunta qué hacemos con la minería, hay mecanismos para reintegrar a todos esos trabajadores para que sigan trabajando en energías renovables. Hacer una reforma del sistema eléctrico tiene que implicar, por último, el cierre de las centrales nucleares, porque no solamente son un peligro para la salud pública, además son enormemente ineficientes en términos económicos. La penúltima. ¿Ahora? Lo siento mucho, pero hablamos sin micrófono. Venga, hazla sin micrófono. ¿Perdona? Lo siento por los ausentes porque está claro que no les interesamos nada. Preguntas muy concretas. Dos, por favor. ¿Qué pasa? Evidentemente la banca ya está rescatada, pero ¿qué pasa con las personas de mis características? Que nos hemos quedado en el camino por no habernos podido formar con determinado, que no significa que no estemos preparados para realizar muchísimos trabajos y nos hemos quedado ahí.
Gracias por las preguntas. Pablo. Hay un elemento a lo que planteaba a usted que todavía hace más grave la situación de una persona de 50 años que ha salido del mercado laboral, ser mujer. Las mujeres lo tienen todo mucho más difícil en este país, la brecha salarial es del 19%. Por eso nosotros decimos que tiene que haber un plan de rescate y cuando proponemos medidas como la renta mínima garantizada o cuando planteamos una renta complementaria, lo que pretendemos hacer es no dejar atrás a todas esas personas que necesitan planes específicos de formación y que necesitan incentivos para reincorporarse al mercado laboral. Por desgracia, hemos vivido en un país que ha dado la espalda a su gente, un país que ha rescatado a las entidades financieras y que ha tenido muchísimas dificultades para rescatar a los que estaban en una situación más difícil, en particular las mujeres. Muchas veces nos preguntan, ¿pero esto sale muy caro? No, no sale caro. Lo que sale caro en España es tener 10 millones de ciudadanos en situación de riesgo de pobreza y 3 millones de ciudadanos en situación de pobreza severa. Invertir en la gente se traduce después en tener en un país no solamente mucho más justo, sino mucho más eficiente. Bueno, pues medidas concretas, ¿no? Nosotros proponemos una reforma en el ámbito de la formación continuada y sobre todo la formación de gente que está en el paro, sobre todo paro larga duración. Como saben ustedes, la formación ha sido un monopolio en nuestro país en manos de patronal y sindicatos. Nosotros queremos ir al modelo holandés, donde los parados, donde la gente que está en el paro, que quiere, en definitiva, reinventarse, volver a trabajar porque tiene ganas, como bien decía, porque tiene capacidad, puede hacerlo. Y vamos a hacer que directamente ese dinero vaya a manos de los ciudadanos y no en manos de los monopolios. Está bien que los sindicatos y la patronal puedan dar cursos de formación, pero también está bien que los ciudadanos puedan buscarse la vida y formarse y renovar su currículum en otros ámbitos que no sea solo el ámbito del sindicato o de la empresa. Segundo, bonificaciones a los que contraten. Efectivamente, hay 3 grandes colectivos perjudicados por el paro en España por encima de la media. Mujeres, mayores de 50 años y jóvenes. Si encima eres, como usted decía, si es mayor de una determinada edad y es mujer, todavía más dificultad. Nosotros proponemos que los autónomos, las pymes que contraten, las empresas que contraten a gente que está en el paro, tengan una bonificación en las cotizaciones sociales, porque eso nos sale a cuenta, porque tenemos una persona que se incorpora, eso económicamente es bueno y socialmente también. Y finalmente, respecto a la gente mayor, pues mire, la verdad que es así. Y yo, bueno, podría poner casos personales, todos tenemos, pero yo conozco muchos casos, en mi familia incluso, ¿no?, de autónomos que están toda la vida trabajando, cierran su negocio, cierran su empresa con esta crisis y tienen que ponerse a buscar trabajo sin tener a lo mejor una carrera con 60 años, ¿no? Y esa gente se tiene que reinventar y tiene que tener facilidades, como decía, para formarse, para montar una empresa o reinventarse. Así que yo creo que hay que ayudar a esa gente con medidas concretas, bonificaciones contractuales, ayudas también para la financiación de nuevas empresas. Le pongo un ejemplo para acabar. ¿Sabe cuánta gente hay en este país que ha cerrado su empresa, pero tiene un know-how y una capacidad y sabe tanto y tanto, que hemos propuesto nosotros un plan donde la gente mayor que tiene conocimiento puede ayudar a los jóvenes emprendedores, porque la experiencia es un grado. Así que esa colaboración también de los mayores que tienen experiencia con los nuevos emprendedores me parece algo que cuesta muy poco, que además es un reconocimiento social y que sobre todo nos puede ayudar a dar trabajo a gente mayor y también ayudar a nuestros jóvenes a saber en qué se han equivocado y qué han hecho bien nuestros autónomos o nuestros emprendedores. Señora, una pregunta que creo que no hemos terminado de contestar. Ha preguntado usted por las pensiones. Yo creo que la edad de jubilación tiene que volver a los 65 años. Yo quiero que las pensiones se actualicen al índice de precios al consumo. Nosotros entendemos que la renta garantizada de 600 euros tiene que cubrir todas las pensiones no contributivas y en 2 legislaturas trataríamos de aproximarnos a que todas las pensiones lleguen al salario mínimo interprofesional. Respecto a los planes de pensiones privados, muy respetables, nosotros eliminaríamos los privilegios fiscales a esos planes. Bueno, yo respecto a las pensiones, yo creo que es bueno que Podemos rectifique. El último debate que tuvimos eran 63 años, la edad de jubilación, ahora son 65. Me parece un lugar de encuentro, no, lo digo de verdad, me parece un lugar de encuentro porque si hablamos con cosas concretas y factibles, podremos volver a los pactos de Toledo y entraremos en el Congreso nuevos partidos que yo creo que tenemos que defender que los pactos de Toledo, que fue un éxito, que era sacar la edad de jubilación y las pensiones de un debate político continuo, lo llevemos a eso, un pacto en el que puede haber una edad de jubilación homologable y que tengamos también, por supuesto, una actualización de esas pensiones
conforme pasan los años, ¿no? Porque al final el poder adquisitivo se va perdiendo. Así que las pensiones me parece otro de esos lugares donde se había hecho una cosa bien, no lo voy a negar, en los pactos de Toledo me parece un buen lugar de encuentro, se ha salido de esos pactos de Toledo para recortar las pensiones y volver a ese debate en el Parlamento, estoy convencido que será una buena solución y si además acercamos posiciones y consenso será mucho más fácil. En cualquier caso, sin ánimo de polemizar en ningún caso, nosotros pensamos que la tendencia tiene que ser, sobre todo en un país con un 57% de paro juvenil, a reducir cada vez más la edad de jubilación precisamente para dar oportunidades a ese 57% de los jóvenes en edad de trabajar que no encuentran empleo. Bueno, son las 2:25 y tenemos que ir. Sé que quedan miles de preguntas por plantear, pero también vamos a ser generosos con los otros debates que se van a celebrar, que ya van a ser menos inéditos que este, para que quede algún asunto sin abordar. 1 minuto para cada uno de los aspirantes a la presidencia del Gobierno de España para terminar de intentar convenceros de que él es el ideal, él es el idóneo para presidir el Gobierno. Dije que era la penúltima pregunta porque la última, con vuestro permiso, me la voy a reservar para mí. Albert Rivera, tienes 1 minuto. Ahora sí tengo cronómetro. Creo, no sé. ¿Te toca cerrar a ti? Creo que el sorteo era al revés, pero Pablo, bueno, da igual. No tengo problema. Creo que se ha terminado esa política según la cual uno tenía que pedir el voto. Yo no os voy a pedir el voto, os voy a pedir que os leáis los programas de todas las formaciones políticas que se presentan a las elecciones. Entiendo que a veces puede ser tedioso, pero creo que si leéis todos los programas podréis encontrar la diferencia entre lo que son propuestas y lo que son garantías. Creo que este debate ha sido especial y ha sido de nuevo un debate histórico, quizá porque el momento que estamos viviendo en este 2015 sea un momento histórico. Creo que a partir de 2016 se va a empezar a escribir una nueva etapa en nuestro país y creo que en buena medida sois los jóvenes los que estáis llamados a tener el protagonismo en esa nueva época. Creo que en sede universitaria está de más pedir el voto, leos los programas, votad en conciencia. España ya ha cambiado, de lo que se trata ahora es de que cambie el Parlamento y de que cambie el Gobierno. Creo que en estos momentos somos afortunados. Afortunados porque tenemos en nuestras manos, los ciudadanos españoles, en nuestras conciencias, la capacidad de transformar otra vez este país. Nuestros abuelos seguramente vivieron épocas difíciles, sufrieron juntos. Nuestros padres vivieron una transición democrática. Pero ahora nos toca a nosotros también, a vosotros, a los jóvenes de este país, que lideremos una nueva etapa política. Y yo quiero estar con vosotros, no delante ni detrás, sino que trabajemos juntos, que todos trabajemos por un cambio político en este país. Yo estoy convencido que va a llegar. Estoy convencido que no estamos simplemente ante una legislatura, sino una segunda transición democrática. Pero esta no la va a protagonizar solo la cúpula de los partidos políticos. Esta segunda transición la van a protagonizar los ciudadanos españoles, la sociedad civil, vosotros. Así que creo que vamos a vivir momentos emocionantes, no va a ser fácil, vamos a tener que ser más estadistas que partidistas, vamos a tener que pensar más en España y los españoles que en nuestros propios partidos, vamos a tener que debatir y dialogar y ponernos de acuerdo en cosas y discrepar legítimamente en las otras. Yo estoy ilusionado, tengo ganas de ver mi país distinto, de mirarme al espejo otra vez y decir que escogimos el camino difícil, que era el camino correcto. Hay que hacer nuevamente, como decía el presidente Suárez, hay que hacer que lo que es normal en la calle, lo que es normal en este auditorio, empiece a ser normal en las instituciones. Así que ganemos el futuro, vamos a por ello, cuento con vosotros. Antes de irnos, la última pregunta. Si Pablo Iglesias o Albert Rivera, a partir del próximo mes de enero, presiden el Gobierno de España, se comprometen ambos a comparecer aquí, en este mismo foro,
al cumplirse 100 días de su gobierno, para responder a cualquier pregunta que quieran plantear los asistentes? Que conste en acta. Pues consta en acta. Consta en acta. Bueno, muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Albert. De ahí. Y va a cerrar este acto quien debe hacerlo, que es la presidenta de la asociación que ha convocado este debate. María. Como asociación, no quiero irme hoy sin decir una última palabra. Hoy, que en Europa vuelven a resurgir fantasmas que considerábamos ya que estaban más que olvidados. Hoy, que nuestros valores como sociedad se ponen en juego. Hoy que hemos conseguido que haya una oportunidad para avanzar en democracia. Por favor, llevad esta iniciativa a vuestra universidad, porque desde este momento la Asociación Demos se convierte en asociación nacional. Muchísimas gracias a los dos.